En este vídeo vamos a aprender cómo estructurar un guión para que podáis, a partir de ese guión, redactar, digamos, el texto final, lo que sería el primer borrador de vuestra novela. En este caso, nosotros usaremos el ejemplo de La sangre del invierno, que es el ejemplo que hemos venido utilizando en esta serie de vídeos, y veremos un poco cómo, con el material que ya tenemos hecho, esos bullet points que tenemos creados para tanto la introducción o desenlace, podemos transformar eso en este guión en el que utilizaremos una medida que llamamos bits. Así que no me enrollo más, tiramos la intro y empezamos. Antes de empezar, como siempre, agradecer a la gente que se ha suscrito al canal esta semana. Ya hemos conseguido superar la barrera de los 60 suscriptores, así que ya estamos más cerca de conseguir ese objetivo de llegar a los 100. Como sabéis, cuando lleguemos a los 100, mi intención es hacer una especie de vídeo especial o algo parecido. Pero bueno, de momento simplemente quería agradecer a la gente que se ha suscrito al canal y, por supuesto, animar a todos los que seguís el canal y no estáis suscritos a que lo hagáis. Así que nada, dicho esto, vamos a empezar con el vídeo de hoy. Entonces, en este punto, si habéis seguido un poco los vídeos anteriores, tendríais que tener un documento en el que tenéis toda vuestra novela por bullet points y más o menos deberíais tener identificado vuestros capítulos. Si no los tenéis, bueno, eso ya os he enseñado en esos vídeos anteriores cómo lo podéis hacer, sobre todo en el primero de la serie, donde me centraba en cómo funcionaba el tema de los bullet points y cómo podéis, pues eso, sacar esos capítulos, esas divisiones y demás. Entonces ahí lo tenéis. Recomendaría que tuvierais dividido por capítulos, digamos, toda vuestra novela con esos bullet points, ¿no? Es decir, capítulo 1, todos estos bullet points, capítulo 2, todo esto. Bueno, esto ya lo hemos visto. No me quiero enrollar mucho más en eso porque tenéis 3 vídeos donde explico eso en detalle. Así que bueno, podéis recurrir a eso. Os dejaré el primero de la serie por aquí arriba para que le podáis echar un ojo, poneros un poco al día en esto si no habéis seguido la serie esta. Entonces lo que vamos a hacer hoy es coger esos bullet points y transformarlos en algo que yo llamo bits. Entonces, ¿qué es un bit? Un bit realmente depende de la persona que os hable, puede ser una cosa, puede ser otra. Es decir, hay gente que a lo mejor os dirá que cada uno de esos bullet points es un bit. A mí me gusta darle una estructura más completa y precisamente eso es lo que vamos a ver hoy. Así que como creo que una imagen vale más que 1000 palabras, vamos a saltar al ordenador, os enseño cómo he dividido yo el material y por qué es útil hacerlo de este modo. Pues aquí estamos en Google Docs, sabéis que yo trabajo en este programa, es el que más me funciona, pero vamos, que esto lo mismo lo podéis hacer en Word o en el editor de texto que más os dé la gana. Y aquí tendríamos el primer bloque. Básicamente el primer bloque incluye toda esta primera página, ¿no? Esto ya sería otra cosa, pero toda esta primera página, que eso ya lo vimos en el vídeo, bueno, en el primero que hicimos, donde hablamos un poco de cómo funciona el tema del nudo, pues vimos un poco cómo hicimos esto, ¿no? Entonces tenemos esta parte y ahora hemos evolucionado esto a esta forma final, que sería un poquito lo que yo usaría luego para redactar. O sea, de aquí ya sigue el siguiente paso, ya redacción. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Lo primero, bueno, le pongo un título al bit. En este caso lo del título es bastante irrelevante, pero lo importante es que ponga bit 1, bit 2, todo esto, básicamente por tener un orden. Es lo único que importa de aquí. Luego tenemos una ubicación. Esto es importante, porque como veis, cada uno de estos bits tiene una ubicación diferente. Y también nos ayuda a situar de manera progresiva la acción, es decir, la acción empieza aquí, luego se mueve aquí, luego pasa a otro sitio, entonces eso también es interesante. Y luego a la hora también de escribir, cuando, bueno, eso estemos en la parte de redacción, nos ayudará pues para temas, acotaciones sensoriales o cosas por un estilo, cuando qué ve el personaje, qué siente el personaje, pues también la ubicación va a ayudar mucho en eso. Y del mismo modo va a ayudar lo siguiente que tenemos abajo, que es el tema de la atmósfera, ¿vale? Entonces aquí sí, lo mismo, nos da pues una atmósfera que para ese tipo de cuestiones pues nos ayuda mucho. Luego aquí tenemos los puntos, básicamente qué es lo que sucede en este bit, y luego aquí el propósito, es decir, cuál es la intención en este sentido de este bit. Y ya está, esta es la estructura. Entonces, básicamente lo que haría aquí, ¿cómo lo haría? Pues por ejemplo, yo lo que he hecho es decir, aquí si veis, en estos están todos del tirón, pero en este que es el que he redactado para este vídeo, como veis yo he puesto aquí como unas divisiones, ¿no? ¿Por qué? Porque he considerado que esto como cerraba una secuencia. Entonces digo, vale, pues esto sería como una primera secuencia, que básicamente esta secuencia va desde que la reina está pajareando un poco, paseando por el jardín y ve al fuego fatuo hasta que decide seguirlo al bosque. Entonces, en este sentido, aquí hemos hecho los bits, el 1 y el 2, que básicamente cubre toda esta parte. Entonces aquí tenemos desde que la reina, bueno, pues eso, está paseando el inicio, lo mismo, hasta que, digamos, directamente nota la presencia, vamos a decir así, del fuego fatuo. Y la segunda parte, aquí es cuando ya dice, hostia, es verdad que es un fuego fatuo, y hasta que, digamos, entra al bosque.
¿no? Está como dividido en dos partes. ¿Por qué esto es interesante hacerlo así? Porque yo a la hora de escribir, en primer lugar, puedo decidir, vale, esto es como una acción concreta y yo en este sentido sé lo que tengo que escribir, de esta parte a esta parte, ¿no? Digamos, puedo decidir cuánto quiero que dure esto. En este sentido, una cosa importante a deciros es que no os obsesionéis con el tamaño del texto, ¿no? Pero sí que es verdad que podéis ponerle ciertos límites. Por ejemplo, en este caso, esto es un cuento. O sea, no puedo hacer que cada una de estas cosas sean 2 páginas, porque entonces me va a salir algo enorme y no quiero eso. Así que yo sí que puedo decir, oye, pues esto aproximadamente quiero que sea media página o una página. Entonces, a partir de aquí, una de las cosas importantes de hacerlo así es que me puedo decir cuánto espacio me voy a dar para redactar esta parte. Eso me dará cuántos detalles puedo dar, cuántos no puedo dar y me ayudará a controlar lo que hablábamos en el vídeo anterior del ritmo, ¿no? Esto es lo primero. Por tanto, es interesante trabajar así por eso. En segundo lugar, me da un baremo, de dónde a dónde tengo que escribir que me acota mucho, es decir, no me tengo que preocupar por todo lo demás, porque todo lo demás funciona por unidades diferentes. Entonces yo puedo decir, vale, pues si tengo esto de aquí, ¿cómo lo voy a estructurar? ¿Qué es lo que quiero contar? Y entonces a partir de aquí puedo decidir, cuando ya me ponga a redactar, eso ya lo veremos en el próximo vídeo, puedo ser más estratégico a la hora de redactar y decir, vale, pues para esto voy a contar primero esto, luego esto otro de aquí, ¿no? Y lo voy a contar de este modo, aquí le voy a dar importancia en esto, aquí no le voy a dar importancia en esto, ya sería el siguiente paso, pero que me ayuda a hacerlo con algo que es 3 puntos, es decir, son 3 cositas, y esas 3 cositas es las que tengo que contar. Aquí son 3, aquí solo son 2, aquí son 3 otra vez, bueno, la mayoría son 3, sí, la mayoría, exceptuando esta de aquí que son solo 2, la mayoría solo son 3 cositas. Pero eso es mucho más fácil que hacer, por ejemplo, un capítulo entero del tirón. Entonces yo me enfoco de partes por partes y luego obviamente tengo que saber enlazar esas partes para que no queden como cortes, ¿no? Pero esa es la magia, ¿no? Y me permite pues centrarme en, vale, en esta primera unidad que quiero contar esto, en esta segunda unidad que quiero contar esto. Y básicamente con esta estructura, que se entiende bien la intención de esta estructura, es con lo que pues luego usaremos para redactar. Ahora bien, ¿cómo creamos esta estructura? Pues básicamente esta estructura es lo que he dicho. Venimos de aquí y lo podemos hacer perfectamente manualmente. Básicamente cojo esto, digo, vale, pues voy a hacer que estos puntos de aquí pues sean la primera cosa. Entonces, bueno, pues tengo que redactar cuál es la ubicación, porque estas cosas siempre son lo mismo, ¿no? Es nombre de bit, básicamente bit 1, bit 2, bit 3, esto no tiene mucho misterio. La ubicación donde sucede, la atmósfera, luego esto que directamente, bueno, aquí se ha extendido un poco, pero básicamente podría copiar y pegar esto aquí, pero bueno, extenderlo un poco, dar un poco más de contexto siempre ayuda más, y luego pues dar el propósito, que es lo que quiero conseguir con esto. No tiene más, o sea, esto es muy mecánico y como veis siempre se repite la misma estructura en cada uno de los bits. Entonces, como yo esto lo he hecho porque esto al final para mí ha sido la iteración de muchas veces intentando hacer lo mismo, es decir, he tenido muchas aproximaciones a esto hasta que he encontrado esta que me ayuda a mí muchísimo y es la que mejor me funciona. Pero como digo, esto se consigue con ensayo y error. Esta estructura, que os podéis usar exactamente igual, a lo mejor para vosotros os funciona mejor una estructura en la que añadáis más puntos aquí, como por ejemplo personajes implicados, que yo no los tengo porque ya en principio entiendo que se cuentan aquí, pero yo podría tener aquí un punto más en el que pusiera pues, los personajes implicados en la escena o en el build, ¿no? Pues para participar este personaje y este personaje. Pues también es una opción. O poner, ¿qué te diré yo? A lo mejor quiero poner una emoción, ¿no? ¿Qué emoción quiero que se dé en este? Pues quiero que esto sea más alegre, o quiero que sea más triste, o quiero que sea más, que tenga como más ira, o más redención, o más no sé qué. Puedo poner un poco, pues eso, con una palabra, qué es lo que quiero conseguir con esto. Es decir, como veis esta estructura está así, yo la uso así porque es como a mí me funciona y lo que yo necesito para escribir. Si vosotros necesitarais cualquier modificación a esta estructura, lo podríais hacer perfectamente añadiendo pues categorías o cuestiones así. La cuestión es crear algo que os sirva a vosotros, ¿no? Y esto lo vais a descubrir pues escribiendo. No, pues yo uso esto, por ejemplo, podéis empezar con esto. Hostia, sí, he estado escribiendo con esto, me ha sido más o menos útil, pero me ha faltado esta información que me hubiese sido útil. Oye, pues la voy a añadir para la siguiente vez que use esto. O voy a hacer tal, ¿no? Entonces, esto lo primero, pero como siempre es una cuestión puramente mecánica en este sentido. Y precisamente porque es una cuestión mecánica, a mí me gusta ayudarme de inteligencia artificial para poder hacer esto. Entonces os voy a enseñar un poco cómo yo hago esto para que lo entendáis en este sentido, ¿no? Así que nos vamos a ir a ChatGPT, que es la herramienta que yo utilizo, y os voy a enseñar un poco de esto. Vale, aquí estamos en este GPT,
que básicamente esto es una herramienta de inteligencia artificial que he creado yo para mí. Es decir, este no es el ChatGPT normal, sino que es un ChatGPT al que yo le he enseñado lo que quiero que haga, ¿no? Es básicamente el mismo trabajo que haría yo, se lo he contado como si, por ejemplo, lo mismo que os he contado a vosotros, para que vosotros, si yo os pasara pues estos bullet points de aquí, pudierais hacer exactamente lo mismo que he hecho yo, ¿no? Pues esta es la idea de esto. Entonces, os voy a enseñar las instrucciones para que veáis cómo vosotros también podéis montar esto con vuestra propia manera de trabajar, que eso es la parte importante, ¿no? Entonces, como veis, aquí estamos dentro, esto es, digamos, la cocina, el cómo se monta el GPT este, y básicamente lo único que tiene es la opción de hacer el lienzo, pero poco más, o sea, tiene unas instrucciones, que es lo que nos interesa. Y ya, entonces en estas instrucciones, ¿cómo van? Pues lo primero, le cuento un poco lo que tiene que hacer, ¿no? Que va a actuar como tal, le cuento que es un bit, pues lo que os he contado a vosotros, ¿no? Y luego que cada vez que yo le paso un texto, en este sentido el texto serían, pues básicamente esto lo que os he contado, quiero que me divida la información de esta manera. Y le digo, mira, pues quiero que me pongas el bit, el número del bit, básicamente, por lo que os estaba diciendo, pues bit 1, bit 2, bit 3. Luego quiero que me pongas un título, bueno, esto es más para mí, para poder organizarme. Lo del título, la verdad es que es irrelevante realmente. Luego la ubicación, dónde ocurre, la atmósfera, pues esto. Y luego, pues 1, 2 y aquí por lo que necesite, ¿no? Y luego tengo un propósito y explicar brevemente para qué sirve esto. Esta es la parte que más petardea el bit realmente, y de hecho yo podría eliminarlo de propósito porque el propósito ya lo sacaré yo cuando me ponga a escribir. O sea que esto realmente lo tengo como un apéndice, pero realmente le hago poco caso al propósito que me escriba el GPT. Realmente a mí lo que me importa es esta parte de aquí y estas dos de aquí también, ¿no? Esto es lo relevante para mí. ¿Y entonces qué hago aquí? Aquí lo que le hago es, le digo, mira, aquí tienes un texto de otra novela en la que estaba trabajando. Le digo, mira, esto sería como un texto, el equivalente un poco a esto. Y de esto vas a escribirme, todo esto lo he escrito yo a mano, obviamente. Vas a escribirme esto, pues esto, pum, propósito, bit 2, y así. Pues le pongo una cosa que le sale de aquí 4 bits, ¿no? Es importante ponerle un ejemplo porque así el GPT tiende. Pues básicamente esto es como las instrucciones que os he dado a vosotros. Y tenéis que entender que una inteligencia artificial en este punto funciona exactamente como si tuviera un ayudante, un becario, al que le digo, mira becario, esto es lo que quiero que hagas. En este sentido, cuando yo, por ejemplo, al GPT, vamos a ir al siguiente punto, ¿no? Vale, vamos a decir hasta aquí, ¿no? Hasta que, digamos, enferma, que yo creo que es como un punto bastante bueno. Y le voy a decir esto, yo creo que en un bit lo tenemos, ¿no? Entonces le digo, escríbeme un bit. Aquí le especifico un bit, porque si no le digo esto, a lo mejor me escribe 4 o 5. Entonces yo le especifico cuántos bits quiero de esto, ¿no? Ese criterio de cuántos bits me tiene que hacer es mejor dárselo nosotros. Entonces le digo, escríbeme un bit con la siguiente información. Y aquí le paso pues el texto, los bullet points que teníamos en esa parte. Le doy a ir y entonces el propio GPT dice, vale, pues venga, bit 1, pam, y me dice ubicación, atmósfera, qué es lo que sucede, y pum, va aquí, ya tengo este bit que obviamente, como siempre, y esto no me voy a cansar de repetirlo, siempre que uséis inteligencia artificial, revisar el output, es decir, esto puede que tenga errores, pero bueno, lo miráis, es una base y es bastante más rápido tener que trabajar de este modo, corrigiendo, siempre corrigiendo, pero es bastante más rápido esto que tener que escribirlo todo a mano, ¿no? Y además, yo este tipo de cosas las hago siempre antes de escribir, es decir, no es que haga todos los bits de todos los capítulos del tirón, sino que lo que hago es, vale, capítulo 1, tengo esto, voy a transformar el capítulo 1 esto en bits. Cojo, tengo esto. Ahora, ¿qué haría? Ahora redacto el de esto, os enseñaré la semana que viene a hacerlo, hacer el primer borrador, y una vez tengo el primer borrador hecho, entonces sí, capítulo 2, transformo esto en bits, ¿no? Y luego redacto. Y vamos haciendo así hasta que cerramos la novela. Esa es mi manera más o menos de trabajar. Claro, hacer esto manualmente a lo mejor me coge media hora, 45 minutos, una hora. No, y es una hora antes de ponerme a trabajar. Si lo hago de este modo y luego reviso, a lo mejor esa hora, 45 minutos, se me reduce en 20 minutos. Y luego me puedo dedicar el tiempo extra a estar más tiempo escribiendo y poder trabajar más tiempo, ¿no? Entonces, y sobre todo como es al principio, genera como mucha fricción de tener que estar haciendo esto cada vez que empiezo a escribir. Para mí esto es una manera de puta madre de quitarme tiempo, que tampoco es un tiempo creativo, porque aquí la IA no está decidiendo nada, todo está decidido aquí, ¿vale? Pero la estructura, la manera, el decir, vale, pues esto lo voy a hacer así o asá. Sí que es verdad que vosotros también decidiréis, pues, oye, esto quiero que sea un bit, esto quiero que sea en 4, esto quiero que sea tal, para que tenéis ese criterio. Pero es mucho más fácil que decidáis eso, se lo decís a la IA entiende lo que tiene que hacer y entonces os escupe el texto y vosotros podéis tener esto
pues rápidamente, que el hecho de tener que estar escribiendo manualmente todo, que os va a llevar más tiempo y tampoco es un tiempo que lo vais a dedicar en cuestiones creativas, porque esto es más para mí, realmente es más una cuestión administrativa que creativa. Entonces, para cerrar, y cosas que quiero que os llevéis de este vídeo. Lo primero, antes de hacer nada de esto, lo que tenéis que entender es el proceso y sacar un proceso que a vosotros os funcione bien, y eso lo vais a conseguir con práctica y haciendo las cosas de manera manual. Creo que es la mejor manera de aprender a hacer algo, y es hacerlo por vosotros mismos. Cuando vosotros encontréis una manera que os funcione y habéis hecho mucho ensayo y error y decís, oye, pues he probado mucho y al final he conseguido detectar que esta manera, esta estructura, esta forma de trabajar el guión es la que mejor me funciona a mí con mis idiosincrasias y cosas así, que eso, como digo, es ensayo y error, entonces sí, podéis decir, oye, pues aquí hay un factor y es disfruto haciendo esto, no disfruto haciendo esto. Como os digo, para mí esto es una tarea administrativa y no disfruto haciendo tareas administrativas. Por lo tanto, mi norma es, si no disfrutas haciendo algo, mete una IA. Si disfrutas haciendo algo, no hace falta que metas la IA, porque ¿para qué cojones te ibas a quitar tiempo de disfruten? Entonces esa es mi norma a la hora de trabajar, ¿no? Como esta tarea no la disfruto, pues obviamente creo una IA, le enseño a hacer esta tarea, la IA me ahorra tiempo y luego obviamente tengo que revisar, obviamente tengo que seguir haciéndolo. Obviamente he necesitado aprender a hacerlo manualmente en un primer momento para entender qué está pasando ahí. Y entender lo que está pasando es fundamental a la hora de, bueno, os diría escribir, pero realmente en cualquier cuestión artística es importante saber qué está pasando ahí. Entonces ese conocimiento lo vais a tener porque para llegar a poder darle esas instrucciones, esos ejemplos, ese explicarle a la IA todo, pues habréis tenido que hacerlo manualmente previamente. Y ya está. Y creo que con esto vais a poder tener herramientas que os sirvan exclusivamente a vosotros, que a lo mejor a otra persona no le van a servir. Por eso no os estoy dando el GPT, os estoy poniendo abajo un link con el GPT mío. Os he enseñado cómo funciona por dentro porque creo que es mucho más útil que tengáis el conocimiento y que luego hagáis uno que sea custom para vosotros, que sea exclusivamente vuestro y que podáis usarlo con vuestra manera exclusiva de trabajar, que el hecho de que os dé el mío, que a mí me funciona muy bien, pero que estoy convencido que a mucha gente no le va a funcionar porque no tiene esa misma manera de trabajar, ¿no? Entonces nada, esto es un poco el vídeo de hoy, espero que os haya sido útil, espero que hayáis visto un poco esta manera de ver un poco cómo funciona todo esto, cómo estamos acercándonos a realmente esa parte de la redacción, y la semana que viene pues ya nos metemos de lleno en esta parte de cómo redactamos y cómo redactamos el primer borrador, que realmente, aunque a la gente le parezca que es la parte más difícil, de hecho es la que menos importa, porque donde realmente uno escribe es en el segundo borrador, ¿no? En la primera revisión, ahí es donde hacemos los cortes y el libro toma forma. Pero bueno, el primer borrador siempre es muy vistoso y a la gente le mola mucho, así que es lo que veremos la semana que viene. Como siempre, si os ha molado el vídeo, pues darle un like, suscribiros si no estáis suscritos, dejar un comentario si tenéis dudas, porque ya sabéis que me encanta contestarlos y bueno, y que incluso podríamos hacer vídeos al respecto si el comentario es lo suficientemente interesante. Y nada más, nos vemos la semana que viene. Adiós.